Hola, nosotros somos el TCU 758. Bienvenidos al podcast Creando una ONG Juntos. En el episodio de hoy vamos a tratar el tema referente a la resolución de conflictos. Tenemos al doctor Freddy Arias Mora para introducir un poco sobre él y presentarlo. El doctor Freddy es farmacéutico y abogado de profesión, es especialista en propiedad intelectual, doctor en bioderecho y profesor asociado de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. A su vez, su línea de investigación y de trabajo es la regulación relativa a medicamentos. Y también, acá debemos destacar las múltiples publicaciones que ha realizado, publicaciones científicas en el área de farmacia y el derecho. Entonces, a la más cordial bienvenida al doctor Freddy. No sé si gusta darnos algunas palabras de inicio. Hola, muy buen día. Bueno, para mí es un gusto estar por acá y colaborar con la iniciativa. Me parece muy importante abordar esos temas y conocer diferentes aspectos que sean relevantes para la gestión adecuada de una organización que tiene que ver con derechos de pacientes. Para ya iniciar un poco más con el tema de la temática del podcast, como bien decíamos, es sobre el tema de resolución de conflictos y como bien sabemos, pues es un tema bastante amplio, con muchas preguntas por hacer. Por lo tanto, nosotros quisimos dividir este capítulo o este eje en dos partes, dos capítulos como tal. Esta va a ser la primera parte, consta de un eje o un bloque de preguntas introductorias y un segundo bloque de preguntas en relación al proceso, más específicamente del recurso de amparo. Entonces, en este caso, vamos a iniciar con el tema de las preguntas introductorias, un poco más para saber acerca del tema. Y acá me gustaría iniciar, doctor, con la pregunta, ¿cuáles situaciones pueden obstaculizar el derecho a la salud de los pacientes? Bueno, primero tendría que empezar comentando que el derecho a la salud es un derecho constitucionalmente reconocido por la Sala Constitucional como un derecho autónomo que gozamos todas las personas habitantes del país, en tanto que el Estado debe garantizar los aspectos básicos para garantizar la salud, la protección de la salud de las personas. En ese sentido, pues el derecho a salud se consiste en un abanico amplio de diferentes derechos que tienen las personas. Muchas veces están contenidos en la ley 8239, que es la ley de deberes y derechos de las personas usuarias de servicios de salud públicos y privados, como son a tener acceso al expediente, como es el derecho al consentimiento informado, como es el derecho a un trato justo y de calidad en servicios hospitalarios. Entonces, pues muchas veces los pacientes ven afectados o vulnerados diferentes derechos, en el tanto que se les restringe el acceso al expediente, o una copia, por ejemplo, al expediente, o por ejemplo que no se brinda el consentimiento informado en el caso de intercambio de medicamentos, por ejemplo, que ciertamente pues requiere un consentimiento informado. En el cambio, por ejemplo, de un original a un medicamento genérico, a un medicamento biológico original a un medicamento biosimilar. Asimismo, también se vulnera el derecho, digamos, en el caso de los tiempos excesivos de espera para una atención médica o para un medicamento. Por ejemplo, hay personas que esperan meses, incluso años, para atender pues, la cita de un especialista o para que les brinden una atención específica en un determinado servicio de atención. Y esto pues ciertamente vulnera el derecho a la salud, porque bueno, esperar muchísimos años, por ejemplo, para tener el diagnóstico, por ejemplo, de un cáncer, implica pues un retraso en la atención, que lo que pudo haber sido inicialmente un cáncer, digamos, de una manera tratable, ya tiempo después pues, se convierte en un cáncer metastásico, por ejemplo, ya difícil tratamiento. En el tanto, por un asunto de tiempo, pues, la persona vio mejorada su salud, llegando pues a un estadio incluso fatal. También podría darse el caso de los medicamentos eh, como medios para tratamiento de una enfermedad específica, que toda la posibilidad que la persona no obtenga el tratamiento o el medicamento que necesita para el tratamiento de su enfermedad. Esto también ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional, que violenta los derechos de las personas. Entonces, pues es una amplia variedad, pero de los más significativos tiene que ver con, por ejemplo, listas de espera muy amplias y
tratamientos adecuados para las patologías de las diversas personas. Ok, bueno, y para tomar este como línea base el tema del acceso a la salud como derecho universal de las personas, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Con cuáles mecanismos legales cuentan las ONG para tutelar el derecho a la vida y la salud de los pacientes que las conforman? Bueno, algo importante es que las ONG son, pues, como lo dicen, organismos, organizaciones no gubernamentales que de alguna manera se unen para el tratamiento o para apoyar a personas con diversas patologías. Entonces encontramos ONGs que atienden pacientes con artritis, ONGs que atienden pacientes con esclerosis, pacientes que atienden personas con cáncer, y diferentes enfoques de diferentes organizaciones para brindar apoyo a los pacientes. No necesariamente las organizaciones tienen legitimidad para accionar en un proceso administrativo o judicial en pro o en beneficio de una persona específico. Normalmente las ONGs lo que brindan es un apoyo, una guía para que las personas pues sepan dónde conseguir algún insumo, sepan, digamos, cómo navegar en el complejo sistema de salud, porque hay que reconocer que el sistema de salud costarricense es complejo, digamos, de alguna manera es para un paciente, digamos, que es el primer contacto que tiene con el sistema de salud, pues le es complejo, digamos, conocer todas las instancias y conocer las estructuras eh, eh, y las redes de apoyo, digamos, que tiene alrededor. Pero las ONGs funcionan como un espacio de apoyo no estatal o no oficial, digamos, pero que sí es de mucha ayuda para, para que los pacientes naveguen en el sistema. Mm, Muchas veces pues podrían dar alguna orientación, alguna orientación, algún abordaje legal, pero las ONGs esencialmente no pueden eh, asumir con representación de los pacientes, sino que funcionan como organismos de apoyo. Ok, perfecto. Bueno, creo que con esa respuesta culminaríamos el primer bloque de preguntas introductorias y ya pasaríamos más al tema, a ahondar en el tema de la relación con los procesos, justamente hablando del recurso de amparo. Y acá, bueno, quizá muchas personas en este caso han en algún momento llegado a escuchar en su vida sobre el recurso de amparo, quizá en la televisión o en cualquier otro ámbito o área, pero tal vez no tienen una idea exacta de lo que viene siendo un recurso de amparo exactamente. Entonces, tal vez usted nos pueda explicar un poco más a fondo qué es un recurso de amparo como tal. Bueno, a ver, la, desde los años 90 se conformó la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual tutela los derechos fundamentales de las personas. Ante la Sala Constitucional se pueden plantear básicamente tres recursos o tres acciones judiciales, que sería el habeas corpus, el recurso de amparo y la acción de inconstitucionalidad. En el caso del recurso de amparo, es una acción que sirve para defender o para tutelar los derechos, los derechos fundamentales de las personas que están siendo violentadas desde el punto de vista, a ver, o por sujetos de derecho público o sujetos de derecho privado, incluso. Es posible interponer cruz de amparo eh, de, de parte de un particular que está siendo pues, sujeto de violación de los derechos fundamentales por parte de la administración pública, por ejemplo, de un servicio estatal de salud, por ejemplo, de una, no sé, la municipalidad, el Ministerio de Salud, cualquier organismo estatal, pero también corresponde o es posible interponer recursos por acciones de sujetos de derecho privado. Bueno, ya con eso se nos da una idea más o menos de lo que viene siendo el recurso de amparo. Y me surge la interrogante, ¿bajo qué circunstancias entonces es posible acceder al recurso de amparo en el ámbito de la salud específicamente? Bueno, siempre y cuando sus derechos fundamentales hayan sido violentados. Eh, Efectivamente, en el tanto que el sistema de salud, por ejemplo, le violenta un derecho fundamental, por ejemplo, que no le quieran dar en el hospital o en el EVAIS incluso o en el área de salud, no le brinden copia o acceso al expediente clínico, pues bueno, eso sería
un derecho de personas que podría ser recurrido ante la sala constitucional. Por ejemplo, eh, la falta de un consentimiento informado, o por ejemplo, si la persona no tiene el tratamiento adecuado o la cirugía en un tiempo razonable, puede acudir a la sala constitucional y esta, pues, literalmente ha sido constante en el manejo de, o en la protección de los derechos fundamentales en estos casos en particulares, en que reconocemos que es una violación a un derecho constitucional. Ok, eso nos lleva ya a la siguiente pregunta. Creo que por ahí ya nos lo ha venido como tratando, ¿verdad?, de explicar, pero tal vez como para dejarlo más en claro, más específico, ¿cómo se presenta un recurso de amparo y cuál es la autoridad competente de conocerlo en este caso? Bueno, la única instancia competente para conocerlo es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que algunas personas le llaman la Sala Cuarta. Lo correcto es, pues, la Sala Constitucional, que en todo caso, pues no requiere mayor formalidad para interponer un recurso de amparo. Según la ley de la jurisdicción constitucional, pues basta que la persona eh, pues interponga la queja, no requiere un patrocinio legal, no requiere, pues, que un abogado les, mm, le acuerpe o le acompañe con el planteamiento. Simplemente se lo puede plantear, ya sea por escrito, ya sea de manera informal, digamos, a viva voz en la propia sala constitucional. Se puede plantear la posible violación del derecho fundamental que se considere en la oficina de la sala constitucional, y es de recibo. Entonces, pues es absolutamente informal, a diferencia de otros países en los que acudir a una sala constitucional es un proceso complejísimo que toma años y que requiere necesariamente el patrocinio legal. En el caso de Costa Rica, pues la, el acceso a la sala es sumamente sencillo y el tiempo de respuesta es sumamente rápido, respecto, por ejemplo, de otros procesos judiciales. Entonces, pues eso facilita a las personas el acceso a la justicia constitucional y la tutela efectiva de sus derechos fundamentales. Ok, bueno, de hecho justamente ya ahí me respondió la pregunta que le iba a hacer a continuación, era justamente si es necesario que las personas interesadas en proteger, pues, sus derechos por medio de un recurso de amparo cuenten con un abogado que los represente. En este caso no, pero tal vez como para cambiar un poco la pregunta, ¿qué aconsejaría usted en este caso? ¿Cree que sería mejor tener como tal vez como parte de recomendación la parte legal, o cree que no es del todo necesario realmente para recurrir a un recurso? Bueno, depende muchas veces de la complejidad del reclamo. Pues digamos que si hay un reclamo relacionado, por ejemplo, a una lista de espera, digamos, usted necesita una cirugía urgente y se la programan para 2030, pues evidentemente, pues se podría, muy evidente, se podría ir y plantear un recurso de amparo, digamos, y bueno, es que probablemente de aquí al 2030, pues mi salud está absolutamente mejorada, porque eso es un tema sencillo de comprensión. Sin embargo, si el reclamo es un poco más complejo, tiene que ver con el acceso a un medicamento y tiene que ver con procesos administrativos y negación de un tratamiento particular, ahí pues tal vez sería importante un poco tener un apoyo legal, tener algunas orientación, al menos, de cómo sería la mejor estrategia para plantear el asunto. Ok, Y conocer incluso la expectativa de lo que se puede obtener. Porque bueno, si yo voy pues, a un recurso de amparo tratando de obtener, por ejemplo, la reparación de costas y daños, pues no lo va a obtener. Realmente, pues el, el recurso es muy específico respecto a qué se puede obtener y qué no. ok, excelente. Y bueno, también ya por acá la siguiente pregunta ya nos la mencionaba anteriormente, y es justamente cuánto tarda en resolverse un recurso de amparo. Entonces nos decía que es un proceso relativamente rápido, pero como para hacernos una idea, estaremos hablando de semanas o incluso meses. ¿Es posible o depende del escenario exacto del recurso de amparo?
Pues muchas veces depende del caso, pero puede tardar semanas. Realmente, típicamente, el proceso, porque recuerda que no es un proceso que requiera eh, la evacuación de prueba y testigos y generación de audiencias, sino que básicamente es un proceso muy expedito que se basa en informes técnicos y a dar resoluciones, digamos, muy rápidas. La diferencia, por ejemplo, de un proceso judicial ordinario que puede tardar años o incluso décadas para ser resuelto. Hay muchísimos procesos judiciales que para dar respuesta, para finalizar un proceso este, judicial, pues ya una sentencia firme, tarda eh, décadas, muchísimos años. Por eso es que digo que es relativamente rápido, porque bueno, la persona siempre quisiera que le resuelvan en una semana. Probablemente no es una semana, son varias semanas, incluso hasta varios meses, pero no tarda años o décadas incluso para poder resolverlo. Por eso es que digo que es relativamente rápido. Ok, perfecto. Bueno, con esta parte quedaría bastante claro el espacio temporal de espera. Y ya aquí me gustaría como conocer un poco sobre cuáles son los efectos de la sentencia dictada por la Sala Constitucional. Eh, bueno, hay que recordar que la sentencia de la sala no tiene recurso. No es posible, digamos, que otro tribunal revise una sentencia de la sala constitucional. Simplemente lo que la sala emite se debe cumplir de manera inmediata. Eh, en el caso, por ejemplo, de las cirugías, pues la sala obliga a que se realice una cirugía o un procedimiento diagnóstico, un procedimiento quirúrgico, un procedimiento en particular. Si es el caso de un medicamento, pues obliga a que se entregue el medicamento específico. Entonces, eh, pues nada, las sentencias se deben de cumplir. En el caso de que la administración pública o privada incumpla, pues es posible pues ya iniciar un proceso judicial, mm, digamos, sancionatorio en contra del incumplimiento. Pero son resoluciones pues altamente mm, eh, que obligan a proceder por parte de la persona que ha sido condenada. Ok, ahora, en caso de que la Sala Constitucional condene el pago de los daños y perjuicios, ¿cuál es la instancia a la que se debe acudir para reclamarlo? Bueno, algo importante es que la sala funcional pues condena en abstracto en temas de daños y perjuicios, y para ese caso, ya para ir a liquidarlos y poder demostrar que hubo un daño y la cuantía del daño y demás, pues es necesario acudir a un proceso judicial, un proceso de ejecución de sentencia, que es, que es realizado ante el Tribunal Contencioso Administrativo. El Tribunal Contencioso Administrativo es el órgano competente para poder determinar el monto que debe pagar la instancia condenada para pues, reparar los daños y perjuicios asociados al recurso de amparo. Ok, perfecto. Y bueno, ya con esta siguiente pregunta llegaríamos al final, ya para concluir esta primera parte o este primer capítulo. Y es más una pregunta de asesoría, se podría decir. Y la pregunta sería, ¿qué aconseja usted en caso de que la Sala Constitucional declare sin lugar el recurso de amparo? Bueno, es que habría que analizar las razones por las cuales fue declarado sin lugar. Tendrá que ver por un asunto de este, mm, falta de competencia, por un asunto de pérdida de un interés, de interés, que ya el asunto se ha resuelto, o por el planteamiento, digamos, que efectivamente se realizó. En todo caso, pues se puede llevar el tema de discusión en la vía ordinaria, en el proceso judicial administrativo. En caso que fuera administración pública, si fuera administración privada, pues se puede llevar un proceso judicial ordinario también, lo cual pues va a requerir más tiempo, más dinero y ciertas condiciones, pero sería posible, digamos, poder discutir el asunto en otra jurisdicción, que no sea la constitucional, sino una jurisdicción pues, administrativa o civil incluso.
que le permite pues evacuar prueba y le permite pues hacer una serie de apreciaciones adicionales por parte del juzgador para poder llegar a una resolución final del caso. Excelente, bueno, con esto ya llegaríamos al final de este segundo bloque, el bloque 2.1 y al final también de este capítulo. Entonces, nos veríamos para una próxima ocasión para continuar con la segunda parte del podcast. Y eso sería todo por hoy. Gracias por sintonizarnos y hasta el próximo episodio.